Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Soy José María Sanz Magallón, director general de Fundación Telefónica, y en primer lugar quiero transmitirles pues el saludo y las disculpas por parte de César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica, y que le hubiera encantado poder estar con todos ustedes. Un saludo y también una bienvenida pues muy especial para los copresidentes del Consejo Iberoamericano de la Productividad, embajadora de México. Bueno, hay muchas caras amigas y realmente es para nosotros, Fundación Telefónica, un auténtico placer recibirles. Presidente de Everis también, muchos amigos. Realmente estamos encantados de acoger este encuentro por varias razones. En primer lugar, porque siempre es agradable, como acabo de decir, recibir amigos con los que se comparte una cultura, unos objetivos, un bagaje, una visión del futuro. Y no podemos coincidir más desde Fundación Telefónica, con los principios que dan sentido al Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad. Porque como ellos estamos firmemente comprometidos con la idea de que la productividad es clave para el progreso de cualquier país y para la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Vivimos en un momento de transformación radical en todos los órdenes. Es un cambio de época propiciado por una sucesión de avances tecnológicos de una profundidad y de una rapidez que la humanidad nunca había conocido antes. La revolución digital afecta y va a afectar todavía más a la economía, a las relaciones sociales, incluso al funcionamiento de la democracia. Estamos convencidos de que el futuro se nos presenta lleno de oportunidades, pero debemos estar preparados para aprovecharlas. Nuevas actividades, nuevas profesiones, nuevos productos y servicios van a ser claves en esta era digital y van a requerir de una nueva actitud por parte de todos nosotros. Estimular, amparar, desarrollar la innovación es una labor colectiva, pero en ella las administraciones públicas deben desempeñar un papel protagonista. Los gobiernos tienen bajo su responsabilidad aspectos claves para esta labor: la fiscalidad, el fomento a la investigación y el desarrollo de las infraestructuras, la regulación laboral son algunas de ellas. Hoy aquí, esta mañana, se va a hablar con detenimiento de la innovación pública en los ámbitos de las aduanas, de la gestión de impuestos o la trazabilidad en la agricultura y la ganadería. Pero hay también un ámbito crucial para la competitividad en el que las administraciones públicas tienen un papel destacado. Estoy hablando de la educación. Aunque no figura expresamente en los asuntos que se van a tratar hoy, yo estoy convencido de que de una manera o de otra se va a hablar de educación. En todo el mundo, y en especial en Iberoamérica, la formación del capital humano va a ser determinante para el aumento de la productividad y de la competitividad. En estos momentos hay una brecha entre las necesidades de esta nueva economía basada en el conocimiento y la oferta de profesionales formados para satisfacer esta demanda. Realmente armonizar la formación de las personas con las exigencias del mercado laboral es una tarea que no se puede postergar. En nuestros países existe un claro déficit de profesionales con conocimientos STEM y con conocimientos digitales. Pero este nuevo escenario laboral, además, no afecta solamente a los sectores tecnológicos o a la economía del conocimiento. Las necesidades de formación inciden en todos los ámbitos de la sociedad. En Fundación Telefónica estamos comprometidos en la tarea de reducir esta brecha y, en especial, de proporcionar educación digital de calidad y oportunidades formativas para esta nueva empleabilidad que las sociedades demandan. Por supuesto, esto es una cuestión de eficiencia económica, pero también de justicia social. La educación es el mecanismo más potente para reducir la desigualdad y la mejor forma para propiciar un desarrollo que permita una mejor distribución de la riqueza. Como en los sectores que se analizarán hoy, las administraciones públicas deben mantener en educación una actitud innovadora, proactiva, que no solo trate de salir al paso de las exigencias del momento, sino que sea capaz de anticipar el modelo de sociedad y de crecimiento económico que queremos y poner los remedios para alcanzarlo. Como he empezado a decir, favorecer este clima de innovación es una tarea de todos. Estoy seguro de que una jornada como la de hoy va a ser una gran contribución a esta tarea. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presencia
de todas y todos ustedes aquí, en el nombre del Consejo y mi colega, el amigo Enrique, que ahora va a acompañarme en el uso de la palabra. Queremos darle la bienvenida a todas y todos aquí los presentes y muy particularmente agradecerle a usted por estar con este encuentro en esta estupenda casa, que siempre ha sido una casa amiga, una casa de acogida, pero ha sido una casa de inspiración, porque la verdad que don César Alierta fue en el inicio de toda esta aventura el gran impulsor. Él, en aquella época presidente del Consejo de la Competitividad Española, tenía una particular visión de la necesidad de hacer algo en este campo en Iberoamérica y nos impulsó a que de alguna manera procuráramos convocar a un grupo de empresas iberoamericanas y españolas, portuguesas y latinoamericanas con la finalidad de discutir este tema que usted plantea muy bien, de lo que es el peso, la importancia de la revolución tecnológica que hoy vive el mundo, que realmente no cesa de sorprendernos, y abrir enormes espacios para el progreso y también enormes espacios para la preocupación, porque no solamente estamos preocupados de cómo hacemos para mejorar la capacidad de nuestro crecimiento, sino que estamos preocupados también que algo más del crecimiento está comprometido en todo esto. Por eso que junto con los optimistas, que son muchos, y cuando se examina la realidad tienen razón de serlo, pero también los que no son tan optimistas y miran los aspectos, los costos que esto puede tener en el plano social, en el plano político, en el plano de la individualidad y la presencia de cada uno en este planeta. De manera que el desafío es enorme, hay que asumirlo y ciertamente estamos entrando en una gran nueva época de la cuarta revolución industrial. Bueno, en ese contexto es que nos preguntamos un poco qué pasa con Iberoamérica, y el tema de este consejo es hacer algo con la colaboración fundamentalmente de empresas y de gobiernos y de instituciones internacionales. ¿Qué podemos hacer para estimular el mayor desarrollo del esfuerzo latinoamericano en función del incremento en la eficiencia a partir de la productividad? Y ciertamente que es un tema que nos debe preocupar. Le debe preocupar a las empresas, le debe preocupar, por supuesto, a los gobiernos, debe preocupar a la sociedad y también a los organismos internacionales que están al servicio de todo eso. Bueno, en estas tareas nos hemos propuesto, por supuesto, en primer lugar, convocar a las empresas y ver el lado empresarial, donde realmente estamos en presencia en América Latina de un gran retraso en materia de avance tecnológico. En este momento hay 10 millones de empresas en América Latina, según los últimos cálculos. El 95% son microempresas, el 3% son empresas pequeñas, 1.7% son empresas medianas y 0.3% son empresas grandes. Los desniveles de productividad son enormes y en este momento sentimos realmente que la América Latina se está retrasando con frente a los grandes desafíos que provoca la transformación tecnológica del mundo y la transformación en materia de innovación. El tema central es cómo hacemos para ayudar a que eso se destrabe y podamos realmente modernizar los procesos de crecimiento a partir de valorizar el peso de la productividad y la eficiencia en materia innovativa. Ese es el tema. Entonces, en ese contexto, ¿qué observamos en el caso de las empresas? Que hay una bajísima productividad, pero hay empresas muy eficientes que en su presencia en el medio económico difunden todo esto. Y realmente el caso de la empresa extranjera, por ejemplo, el caso de la empresa española, muestra un buen ejemplo de una empresa grande que es capaz de incorporar a su espacio tecnológico a las pequeñas empresas que lo van sirviendo en los países. Por tanto, ahí hay una beta. Tenemos que ver cómo podemos incidir para que haya en materia de cooperación empresarial una forma de ingresar a este tipo de mejoramiento de la eficiencia, y en eso estamos trabajando con la colaboración de empresas que quieren realmente sumarse a este esfuerzo. Otro tanto nos pasa con respecto a los gobiernos, y ahí usted mencionaba un caso muy importante. Es decir, los gobiernos son en primer término responsables del impulso a la educación, junto con el esfuerzo que hace también el sector privado, pero primariamente el gobierno tiene esa responsabilidad. No estamos respondiendo en América Latina en la calidad que debiéramos a todo eso. Es decir, si algo vemos hoy es aquello que se dice mucho en la región, estamos con programas de enseñanza del siglo XIX, con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y eso hay que de alguna manera romperlo, y de ahí está un poco una de las cosas que nos desafían en este momento. Los gobiernos están reaccionando, sí,
con grandes dificultades. No es fácil hacer programas de reformas económicas, pero ciertamente este es uno de los grandes temas que tenemos pendiente. El otro tema, junto con eso, es ver cómo podemos hacer para que el Estado mismo se modernice. Por eso que junto con virar a la modernización de las empresas y a lo que se puede hacer en ese campo, ¿qué puede hacer el Estado? Y ahí hay generalmente una visión a veces excesivamente pesimista. Es cierto, el Estado latinoamericano es un Estado ineficiente en conjunto, pero hay que reconocer que están ahí bolsones de modernidad muy importantes y que por tanto la idea de que modernizar el Estado integralmente es posible realmente es una buena idea. Lo que hemos querido hacer con este seminario es precisamente focalizar en esos bolsones de eficiencia que hay en las estructuras del Estado, y tomando ejemplos españoles y ejemplos de la América Latina. Aquí hemos tomado el ejemplo de trazabilidad en materia de ganado, la innovación en materia impositiva, la innovación en materia de aduanas, la innovación en materia de innovación social. Es decir, es cierto que hay un desafío muy grande, pero ese desafío es abordable y lo demuestra en el hecho de que hoy en América Latina hay ejemplos de modernidad que es importante reconocerlo. Yo digo usted, yo soy uruguayo y ahí ustedes han visto lo que significa la revolución tecnológica que abarca Argentina, Brasil, Uruguay. Hemos visto las revoluciones que en las industrias extractivas de minerales en toda el área del Pacífico. Hemos visto lo que está haciendo Cuba en materia de biotecnología o lo que está haciendo el Brasil en materia de perforación de los pozos petroleros y gasíferos en el mar. Es decir, que existe, y México además la enorme modernidad que da esta vinculación con la empresa americana, que ha dado lugar al surgimiento de una cantidad de actividades y mejoramiento en todos los campos de la empresa estatal. Es decir, que de alguna manera lo importante de todo esto es que es posible avanzar en el campo empresarial, que es posible avanzar en el campo de la innovación del Estado y que para todo eso los organismos internacionales están haciendo un gran aporte. Por eso es que nosotros en este Consejo estamos muy apoyados por tres instituciones que son realmente pioneras en estos campos. Estoy refiriendo fundamentalmente al caso de la OECD. Vamos a tener más tarde al secretario ejecutivo, se le ocurrió, que viene a hablarnos para cerrar este acto. Lo estamos viendo también en el caso de las Naciones Unidas y tenemos las instituciones que forman parte del sistema. Lo tenemos en los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está muy bien representado por aquí. Tenemos el ACAF, cuya presidencia ejerció hasta hace poco tiempo el amigo Enrique. Es decir, que también hay un compromiso de todo el sistema institucional para apoyar este objetivo. De manera que el propósito de este seminario es abarcar un área de esa capacidad de modernización, que es el Estado. Y para convocar a eso hemos tenido representantes aquí de las empresas privadas, nuestro buen amigo Eduardo Serra, que nos va a hablar más tarde en misión de una empresa tan importante como es Everis, para darnos un poco su experiencia empresarial, y luego tendremos estas cuatro perspectivas que espero sean una demostración de que la productividad es un desafío, la innovación lo es también, pero es posible. Es decir, hay cosas concretas que nos demuestran que hay que mirar eso, pero hay que darle la importancia que tiene el colaborar en todos estos campos, y yo celebro mucho que estemos aquí en esta casa, que es casa amiga de América Latina, podamos conversar y dar de alguna manera una visión de dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Telefónica por brindarnos la oportunidad de estar en este lugar tan especial. Y como decía Enrique, para analizar y discutir un tema muy relevante, que es el que tiene que ver con la innovación, no en el área privada necesariamente, sino en el gubernamental. Tenemos, y quiero felicitar el hecho de que nos acompañan en esta oportunidad representantes muy importantes de los países, de España, y que va a permitir en este día y mañana en los talleres el tener una visión mucho más precisa de los avances que se han realizado, que se están realizando y que se tienen que realizar a futuro. Quizá complementando lo que decía Enrique, el sentido de nuestro consejo. El sentido del consejo no es meramente tener
sesiones de tipo intelectual para compartir ideas, principios, sino es un vehículo para poder jugar un rol de promover una manera más efectiva de que nuestros países puedan avanzar en el objetivo central, que es un crecimiento económico que sea alto, que sea estable, que sea eficiente, que sea incluyente y que sea sostenible ambientalmente. Y un pilar en todo eso es evidentemente la productividad. Hay buenas y malas noticias respecto a dónde está nuestra región, me refiero concretamente a América Latina. Hemos tenido evidentemente una etapa espectacular de bonanza en la primera fase de la primera década de este milenio, por circunstancias diversas. Una, con la mayoría de los países, aprendimos la lección de lo peligroso que es jugar con la macroeconomía y que nos condujo a una crisis enorme en la década de los 80 y que hizo que América Latina tuviese que tener una recesión y un ajuste de magnitud muy grande. Todos los países, al margen de las diferencias ideológicas, con muy pocas excepciones, tienen marcos macroeconómicos adecuados. Pero la parte que nos quedamos atrás es pensar de que esa bonanza de los años, primera parte del milenio, que se basó también en una coyuntura de precios de commodities extraordinaria, era para siempre, que quedaría para siempre. Y no es así. Lo importante es que estamos a tiempo para poder hacer las correcciones necesarias para poder dar un impulso nuevo al crecimiento económico, donde precisamente el tema de la productividad es un tema central. La mala noticia que quiero darles es que si comparamos el desarrollo de América Latina con otras zonas emergentes, como el caso de Asia, lamentablemente las noticias no son muy buenas. Yo siempre uso un pequeño ejemplo. El ingreso per cápita de Corea del Sur a fines de la década de los 60 era $450. Y ese país dependía de la ayuda externa de USAID y otros lugares. Bueno, resulta que hoy día su ingreso per cápita está encima de los $30,000. Para ponerlo en términos relativos, el ingreso per cápita de ese país era 26% del PIB per cápita de América Latina. Hoy día es 4 veces más que el de América Latina. Y si vamos al tema central, que es la productividad, y es la preocupación de nuestro Consejo, y que es crítica para una transformación productiva que nos lleve del modelo tradicional de ventajas comparativas con mucho peso en materias primas nuevas elaboradas a uno de ventajas competitivas, donde la riqueza que tiene la región, y no hay que equivocarse, en los recursos naturales y todo esto, no es que la dejemos a un lado, es que le demos el valor añadido con tecnología, con innovación y además con criterios de sostenibilidad ambiental. Creo que vamos a tener unas experiencias muy interesantes. El caso de Uruguay, que vamos a tener una presentación, es un caso muy interesante de cómo, basándose en ese principio, se han hecho y se están haciendo transformaciones. Entonces, ahí viene el gran desafío, ¿cómo aumentamos esa productividad en forma creativa? Y los temas han sido dichos, no hay que ver esto en forma aislada, hay que hablar de la educación del siglo XXI, no la educación del siglo XIX. Tenemos que hablar de la infraestructura y la logística, que sea eficiente y que sea sostenible. Tenemos que hablar de la institucionalidad, tanto pública como privada, para tener la eficiencia no solo en la empresa, sino en los gobiernos. Y desde luego, la importancia de los consensos, porque una agenda de largo plazo en democracia, que es un principio fundamental que debemos defender en América Latina, debe tener los mecanismos que aseguren la continuidad en políticas fundamentales que no se deciden, no se resuelven
en periodos electorales de 4 o 5 años. Salgamos de la mala práctica de que nuestros gobiernos dicen, no, hay que hacer esto rápido porque es el periodo electoral. No, la educación, la tecnología, la innovación, las buenas prácticas trascienden los periodos electorales de 4 o 5 años. Consecuentemente, construir sus consensos es un fundamento. Por eso, la gran labor y la creatividad que ha sido una de las características de Enrique, porque aquí hay dos Enriques y quiero hacer una aclaración. Uno es el bueno y uno es el malo. Ustedes definirán cuál es el bueno y el malo. Yo no quiero ser parcial al respecto. Pero ha sido realmente una idea muy importante crear este consejo y tener a un grupo de empresarios distinguidos y poder actuar en campos no solamente de la empresa, sino un seminario como este que estoy seguro que va a tener mucho éxito. Bueno, y aprovecho de darle un cordial saludo a Rebeca, que te esperábamos, llegaste justo, muy bien. Del avión, directo. Del avión, siempre es así. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito y estoy seguro que vamos a aprender mucho y nos va a servir de insumo, efectivamente, para transmitir estas experiencias en los diálogos que debemos sostener con los diversos actores relevantes en la sociedad, o sea, los gobiernos, las oposiciones, los parlamentos, los empresarios, y no nos olvidemos de los trabajadores, que son un núcleo extremadamente importante en la conciliación de principios y objetivos en la sociedad. Así que muchas gracias nuevamente a Telefónica y mucho éxito en el día. Bueno, yo quiero saludar muy especialmente a los miembros del panel. Muchas gracias por invitarme, a los Enríquez. Los dos son buenos en realidad. Después de todo lo que ustedes han hecho por Iberoamérica y pensar que lo siguen haciendo, yo creo que todos los estamos realmente muy agradecidos. Precisamente vengo de un retiro con el secretario general de Naciones Unidas, de un grupo de organizaciones regionales, para discutir cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando el mundo actual, cuáles son los riesgos a la seguridad y a la paz. Y todos coincidimos de alguna manera en las distintas regiones, en esa diversidad de los países que estábamos representados ahí, que uno de los temas principales es el tema de la desconfianza, ¿no? Hay una gran desconfianza entre los países, pero también al interior de los países. Y desgraciadamente nuestra región no es una excepción, ¿no? Cuando hablamos de innovación, que es de innovación gubernamental, de la innovación en el sector público, estamos hablando de la necesidad de poder responder a esas demandas de una ciudadanía que es mucho más exigente hoy que antes, que es algo que tenemos que celebrar por el avance y la expansión de los sectores medios en nuestras sociedades, pero es claro que es una ciudadanía que es mucho menos tolerante a la corrupción y mucho menos tolerante a la ineficiencia y a la ineficacia de las instituciones públicas. Yo creo que hoy estamos en un momento cuando muchas veces hablamos sobre el desarrollo, nos damos cuenta que en periodos de cambio muy acelerado no todo avanza al mismo ritmo. Y yo creo que estamos en un momento en que efectivamente la sociedad y la economía han avanzado mucho más rápido que las instituciones. Y las instituciones se han quedado rezagadas para responder a esas demandas, esas necesidades de la ciudadanía. Y lo otro que también en esa conversación con el secretario general fue evidente es que uno de los grupos más importantes dentro de esta perspectiva son los jóvenes, que tenemos una gran posibilidad, un gran potencial con el bono demográfico. En América Latina el 30% de la población está entre los 15 y los 29 años. Entonces, por supuesto, es una gran fuerza de transformación hacia adelante si la sabemos aprovechar. Pero también es cierto que, a diferencia, yo digo mucho, de nuestra generación, los jóvenes juzgan a la democracia por su eficiencia y no por su valor intrínseco. Nosotros, que venimos de una América Latina donde
les contaba precisamente en este retiro que 1/3 de los países de América Latina en la segunda mitad de los años 80 estaba en guerra, ¿no? Y además estábamos llenos de dictaduras, ¿no? Durante ese periodo. Bueno, pues mi generación ve a la democracia como una conquista, no como un dato, ¿no? Y la valoramos también en su valor intrínseco, no solo en su capacidad de funcionamiento, ¿no? Pero los jóvenes de hoy en día, ¿no? Están, de alguna manera, se han distanciado de las instituciones. En este momento, en América Latina, de acuerdo a la última encuesta que conozco, solo 1/3 de la población, menos de 1/3 de la población, confía en las principales instituciones de la democracia, ¿no? En el Parlamento, en el gobierno, en el Poder Judicial, que son las instituciones básicas de la vida republicana, pues la mayoría de nuestra gente pues, no confía en el funcionamiento de esas instituciones. Y entonces ahí tenemos una doble responsabilidad y también un doble reto. Por un lado, hacer que las instituciones y el gobierno puedan responder a las necesidades de hoy para ese crecimiento más acelerado, para ese cambio de productividad y salto de productividad, revolución de productividad que necesitamos en la región, pero también para poder seguir por el camino de la democracia y de las libertades, porque una desconfianza de las instituciones permanente pues erosiona nuestra vida en sociedad. Yo creo que lo otro también que debemos reflexionar es que tiene que haber una conversación distinta, ¿no? En la sociedad con el sector privado. Yo me doy cuenta que cuando estaba en Naciones Unidas y estábamos en los objetivos de desarrollo, del milenio, ¿no? Que era la agenda anterior, la mayor parte de las acciones de la discusión estaban centradas sobre el sector público. Pero para esta agenda, que son los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos mucho más actores. Y un actor fundamental de esa agenda es el sector privado. Y yo creo que hay una conversación distinta con el sector privado que tenemos que tener en la sociedad. Necesitamos del sector privado para nuestros objetivos económicos, pero también para nuestros objetivos sociales y para nuestros objetivos ambientales. Y ahí también tenemos que recuperar la confianza, porque la verdad es que en América Latina hemos tenido un tsunami en los temas de corrupción, precisamente en las alianzas público-privadas. Entonces tenemos que recuperar la confianza de la población para poder hacer lo que tenemos que hacer, porque para duplicar la infraestructura, nuestra inversión en infraestructura, para cuadruplicar nuestra inversión en ciencia y tecnología, para dar ese salto de productividad, para hacer las cosas que tenemos que hacer, necesitamos de las alianzas público-privadas y de una renovación de ese pacto un poco más con la sociedad y con la ciudadanía. Yo termino tal vez diciendo que tenemos buenas prácticas también, no solo malas prácticas en la región de las que podemos aprender. Hemos aprendido a ser más transparentes, sabemos que hay métodos y instrumentos en nuestra mano para poder efectivamente responder mucho más a esas demandas, que podemos rendir cuentas de mejor manera, tener mejores instrumentos de transparencia, como digo, para recuperar esa confianza en las instituciones, esa confianza de la ciudadanía, y también para poder hacer de manera más eficaz las cosas que tenemos que hacer en el sector público, sabiendo que esta es una agenda que requiere de muchos niveles de gobierno y de muchos actores para que sea posible. Yo no soy pesimista. A mí me gusta una frase de Shimon Peres, porque esas cosas entre los optimistas y los pesimistas, ¿verdad? Que los optimistas somos pesimistas mal informados. En realidad a mí me gusta más una frase de Shimon Peres que decía que los pesimistas y los optimistas morimos igual, pero vivimos diferente. Bueno, para vivir diferente, yo soy optimista porque realmente creo que en lugar de que estemos ante un colapso de las instituciones, estamos ante la posibilidad de su transformación y que tenemos instrumentos para ello en la región, que tenemos más capacidades de las que teníamos antes, tenemos una ciudadanía mucho más activa,
Ojalá podamos abrir los espacios de las instituciones públicas a esa conversación con el sector privado y con el talento de los ciudadanos para buscar soluciones mucho más innovadoras y más creativas, donde, como digo yo, el talento es lo que está mejor distribuido en el mundo, lo que no está bien distribuidas son las oportunidades. Ojalá que las instituciones puedan abrir las oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros ciudadanos, para que encontremos juntos las soluciones que requiere esta región, que sigue siendo para el mundo, y viniendo de esa reunión con el secretario general, me reafirmo en ello, sigue siendo la región del mundo que tiene paz, que tiene mucha mayor apertura. No es una región que esté de espaldas al mundo, no es una región que esté pensando en apostar por el proteccionismo, al contrario, es una región que ha apostado por su inserción al mundo, por la paz entre sus países, por la democracia, por la cooperación. Yo creo que podemos ser un ejemplo para el mundo y nuestras instituciones tienen la oportunidad de dar ese salto hacia adelante para responder a los nuevos retos que tenemos en este siglo XXI. Muchísimas gracias. Voy a hablar desde el Patrick. Buenos días a todos. Yo no digo a todos y a todas, todos en sentido más amplio posible. Quiero empezar dando el agradecimiento a Telefónica, a Fundación Telefónica, a su director, José María Magallón, y especialmente al CEPIC, a sus copresidentes, muy especialmente a Enrique Iglesias, que estamos sentados en varios foros. Me presento. Me llamo Eduardo Serra, soy presidente de Everis, una empresa grande de consultoría. Aproximadamente tenemos más de 23.000 personas, básicamente en España y en América Latina. Y además presido ahora Digitales, que es la asociación sectorial que, además de defender los intereses del sector, tiene como misión acelerar la digitalización de España. Se ha dicho ya, cuando uno habla al cuarto casi todo se ha dicho, pero se ha dicho ya que estamos en un cambio de época. Leonardo dijo, esta no es una época de cambios, sino el Renacimiento, sino un cambio de época. Estamos en una situación, a mi juicio, parecida, en un cambio de época cuyas coordenadas son nuevas y, al ser nuevas, nos exige un doble esfuerzo. En primer lugar, porque estamos acostumbrados a las coordenadas antiguas y quizá lo más difícil sea aclimatar nuestras organizaciones, incluso nuestras vidas personales, a esas nuevas coordenadas. A mi juicio, esas coordenadas son, primero y fundamental, la revolución tecnológica. Yo creo que no hay que hablar de cuarta revolución industrial porque no decimos a la gente toda la verdad. La revolución industrial de principios del XIX fue un acontecimiento fantástico. Por primera vez hubo economías no agrícolas. Nació en Europa, concretamente en el Reino Unido, y eso ha hecho que Europa tuviera un lugar de privilegio en el mundo que ni por territorio ni por población le corresponden, ¿no? Pero ese cambio, esa revolución tecnológica, que es mucho más honda, mucho más profunda que las revoluciones industriales. La revolución industrial, al final, cambia el músculo por la máquina. La revolución que estamos viviendo cambia la neurona por el ordenador. Luego, si decimos es la cuarta, la gente pensará que es un paso nuevo como el de sus abuelos o sus bisabuelos. No, no, que aquí estamos hablando de otro orden de magnitud. Y ese orden de magnitud, esa revolución tecnológica, se basa en una cosa que siempre se ha hablado, pero nunca se le ha dado la importancia que merece y sobre todo que merece en este nuevo mundo. Los que hemos estudiado economía
nos explicaban que los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo. Yo, quizá por el tiempo que pasé en defensa, me preocupaba cuál ha sido el factor de producción estratégico. Y mi conclusión es que durante milenios el factor estratégico era el campo, era la tierra. Y los que mandaban en el mundo se les llamaba terratenientes. Cuando llega la revolución industrial, donde se puede empezar a hacer industrias, las industrias requieren mucho dinero, mucho capital. Un astillero, un alto horno, un ferrocarril, requieren mucho capital. Y empezaron a mandar los capitalistas. Ahora, en este nuevo tiempo, ¿cuánto dinero ha hecho falta para crear Microsoft, o crear Apple, o crear Facebook? No ha hecho falta dinero, ha hecho falta talento. Por eso, cuando se ha repetido aquí que es esencial la educación, es absolutamente esencial no solo para dar los conocimientos que necesitan, sino para encender en cada niño y cada niña la cerilla que lleva en su cabeza y que prenda, y que ilumine, y que juegue con otras. De manera que yo creo que todo lo que luchemos, hablando desde el punto de vista de las empresas, todo lo que luchemos en pro de la educación será poco. Luego haré una pequeñísima reflexión sobre la educación y los partidos políticos y su ámbito de aplicación. Esa revolución tecnológica, que es la primera coordenada, ha creado otra coordenada que es la globalización. Por primera vez es una realidad aquello que hablaba en tiempos McLuhan de la aldea global. Se ha hecho uno el mundo. Las noticias, las comunicaciones, los transportes llegan instantáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ese mundo, que de repente se ha hecho uno, ahora va a empezar a diferenciarse. Y va a empezar a diferenciarse, está ya empezando a diferenciarse, se está regionalizando. Yo creo que todos aquí hemos tenido una suerte, hemos nacido en la parte del mundo que ha sido hegemónica, pero que a la que casi todo el mundo le gustaría vivir. Me refiero al mundo occidental, donde hay democracia, se respetan los derechos humanos, hay respeto a las minorías, hay presunción de inocencia, una serie de instituciones que a todos nos gustan. Pero si Occidente es el hegemón de las otras culturas, ahora emerge el extremo Asia-Pacífico, debemos ser conscientes, a mi juicio, de dos cosas. Una, que en Occidente los primos ricos son los sajones y nosotros los latinos somos los primos pobres. Segundo, que eso no tiene por qué permanecer así per secula seculorum. Les podemos adelantar. Y yo creo que la presencia hispana en Estados Unidos es una señal de que algo también lo habéis dicho. He oído a Felipe González hace no mucho tiempo en el Instituto Elcano decir que el futuro de España, más que en Europa, está en América Latina. Razones económicas, razones demográficas, razones de fuerza vital. Europa es un continente, todo el mundo lo dice, viejo, nosotros estamos en Europa, pero deberíamos tener la mirada puesta más en América Latina de lo que la tenemos. Si queremos ver esas coordenadas, una tercera dimensión, a mi juicio, es la superpoblación, pero no podemos hablar de ello. En este encuentro de cómo pueden, desde el punto de vista gubernativo, aprovecharse las nuevas tecnologías, yo creo que nos encontramos en América Latina, se ha hablado de décadas, década perdida, la década utilizada, estamos en un nuevo ciclo de gobierno. Hay muchos procesos electorales, hay fenómenos de los que ayer se habló, como la nueva relación entre México y Estados Unidos, que pueden posibilitar un nuevo ciclo. A mi modo de ver, visto con toda modestia desde lejos, América Latina es rica en materias primas, es rica en fuerza potencial,
desde lejos nos parece ver que hay un déficit en la distribución de la riqueza y hay un déficit también en desarrollo económico. Y parece que el mundo se contrapone desarrollo económico a cohesión social. Y si se contrapone es que uno tiene que estar en favor de uno o del otro. Yo creo que eso podía ser verdad en la época anterior, donde las economías cerradas en cada estado discutían quién se llevaba la parte del león y quién se llevaba la parte del ratón. Ahora que estamos en el mundo, si discutimos quién se lleva la parte del ratón y quién se lleva la parte del león, se la llevará a otro país. Entonces, vamos a ver si esa verdad apodíctica, que era la lucha de clases, sigue siendo verdad en un mundo que se ha hecho, como decía antes, una unidad. Pues bien, yo creo, y en las empresas pensamos, que el desarrollo de tecnologías aplicadas y, sobre todo, la economía digital, que yo llamaría agenda digital, ponga usted fechas a cómo va a ir creciendo su capacidad digital, son capaces de ir superando esta contradicción entre desarrollo económico y cohesión social. A mi juicio, eso necesita una mirada integral. En todos los casos vamos viendo que necesitamos una mirada integral. La mirada integral exige, también se ha dicho, miremos a largo plazo. Y, en algún caso, olvidemos las discordias. A mi juicio, les confieso en 30 segundos una cosa. Yo no era monárquico porque en el siglo XVII. Yo soy monárquico ahora porque me parece que la monarquía refleja satisface dos necesidades actuales. Una, que haya alguien que nos represente a todos. Tenemos más en común que lo que nos separa. Y eso no nos lo representa, como su propio nombre indica, un partido. Nos representa un entero. Segundo, los políticos están para 4 años. Los reyes están para 40, porque el fin natural es que su heredero se siente en el trono que él está sentado en los próximos 30 o 40 años. De manera que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por mirar las nuevas realidades. La administración pública en América Latina viene a representar una media, de todos los niveles, de la cuarta parte del PIB, el 25%. En Europa está normalmente superior al tercio, luego hay un déficit fiscal notable. Si cogemos una herramienta que no se ha utilizado, por lo menos en España, que es la cooperación público-privada, vamos a conseguir que los adelantos tecnológicos, pero no solo tecnológicos, de las empresas se transfundan al sector público. Pero además, como seguimos respetando, gracias a Dios, los derechos adquiridos, estos compromisos a largo plazo, estos compromisos del sector público y del sector privado harán que nuestras políticas puedan extenderse más en el tiempo. Creo que tenemos los instrumentos necesarios para abordar la siguiente fase con optimismo. Se ha citado definiciones del optimismo. A mí me gusta una muy drástica de Churchill que dice: el pesimismo es la lucidez de los estúpidos, el optimismo es el coraje de los inteligentes, y que cada uno elija lo que quiere ser. Termino. Por favor, el sector público que no tenga un capítulo digital, un capítulo de nuevas tecnologías, que sea la fuerza motriz de los próximos años de los sectores públicos, el que todo vaya acompasando, todo vaya creciendo al ritmo que las nuevas tecnologías demanden. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.
Bien, agradecemos los mensajes, las palabras de todos los participantes en la sesión inaugural. Con esto damos por terminado la primera sesión. Le pediría a todos los que están en el panel que pasen a ocupar sus asientos en la primera fila. Y también anuncio que en unos momentos, mientras se hace esta transición, vamos a iniciar con el primer panel de los 4. El panel tiene que ver con la innovación en trazabilidad. Y voy pidiendo a la moderadora, la señora Elvira Rodríguez, que pase por favor al podium. Y también al señor Tabaré Aguirre, exministro de Agricultura y Ganadería de Uruguay, quien va a participar en el mismo, así como el señor Otón Reynoso, del Comité Técnico del CINIGA de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México. Informo que hubo un pequeño cambio. Uno de los participantes originalmente establecido en la agenda, el señor Valentín Almalza de Lara, de la Sanidad, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agrícola en España, por razones de agenda no pudo acompañarnos. Y es así como en este panel solamente habrá 3 participantes, es el único en donde hay 3 participantes. Y bueno, los invito a que por favor suban y tú vas a hablar. Claro, para que estén. Quédate por ahí. Que pongan el letrero. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este panel o en esta mesa redonda sobre algo quizá que es desconocido para el público en general, pero que yo creo, y cuando empezamos a hablar de ello nos vamos a dar cuenta lo importante que es para nuestras vidas. Esto no es rimbombante, es que es cierto y que desde luego hubiera sido imposible sin el apoyo de las tecnologías de la información. Gracias por invitarme a moderar el panel y es para mí una satisfacción, pero es también para mí un honor. Yo, que he tenido responsabilidades muy diferentes en diferentes gobiernos, responsabilidades gubernamentales diferentes, ahora soy presidenta de una gran empresa en terminología general gubernamental o pública, como decimos en España, el Grupo Traxa, que tiene 11.000 trabajadores, que es lo que se denomina medio propio de la administración, o en terminología anglosajona, in-house providing. Somos, al final, y tal y como computamos, administración pública, y somos una herramienta muy eficaz para llevar a cabo las políticas que tienen que llevar a cabo los gobiernos. En este caso, entre nuestras múltiples actividades, que hacemos muchas y muy variadas, somos los encargados de toda la parte técnica de la trazabilidad alimentaria en España. Es una pena que el director general no haya podido venir, pero estamos en un momento de cambio
y le requerían obligaciones superiores, es decir, el nuevo ministro, justo hasta ahora. Con lo cual, de alguna manera, yo voy a suplir las dos posturas. Existen, como decía antes, es un concepto que está ahí, pero que quizá algunos de ustedes, como está en el sector, lo conozcan, pero otros no. Lo que pasa es que se aprende bien muchas definiciones de trazabilidad, pero quizá una de las más completas es la que da el Codex Alimentarius, que afirma que trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas especificadas o de una etapa especificada de la producción, de la transformación y de la distribución. La trazabilidad en este momento en el mundo no puede ser una opción, puesto que es la herramienta básica de cualquier sistema y es crucial para la seguridad alimentaria y la producción, además de para otras cosas. A lo largo de la cena de ayer, en las que estuvimos algunos de nosotros, y hoy se ha hablado de la confianza o de la desconfianza. El tener la seguridad, que decimos seguridad alimentaria detrás, con estos procedimientos aporta mucho para la confianza de la sociedad. La trazabilidad es el qué estamos trazando, el cuándo estamos trazando y el dónde. Y eso nos ayuda, como decía, a garantizar la seguridad de un producto y que además nos explica qué es lo que sucede en la cadena. La introducción de un sistema de trazabilidad, de sistemas de trazabilidad, ha supuesto realmente cambios conceptuales importantes en los sectores que se han trazado y, por tanto, precisa, y es lo normal, que tenga el impulso del apoyo gubernamental en el ejercicio, yo ya no digo de sus competencias, sino también de sus obligaciones, el apoyo empresarial, porque al final, y yo creo que vamos a hablar de esto posteriormente, al sector empresarial en su conjunto o a la economía le viene bien y al sector trazado mucho mejor. Como en tantas otras ocasiones, la trazabilidad no es un fin en sí mismo, es una herramienta y eso es importante. El control, que es lo que es, además de la información, son herramientas para conseguir unos fines. Una herramienta que sirve a todos los demás sistemas, desde sanidad a higiene, pasando por productividad, por supuesto, que es de lo que, de alguna manera, el leitmotiv que nos reúne esta mañana. Y, desde luego, pasando por sostenibilidad, que también productividad y sostenibilidad son dos palabras que hemos oído repetir en vuestra intervención previa y a lo largo de ayer y que es algo que no debemos olvidar. La trazabilidad cumple la máxima de que la información, transparencia, los conceptos al final dan todas las vueltas sobre lo que es importante hoy. La trazabilidad, como decía, cumple la máxima de que la información es fundamental porque permite el análisis, el control y la optimización de todos los eslabones de la cadena. ¿Con base en qué? En los parámetros que interesen en cada momento, porque el hacerla a través de las nuevas tecnologías nos da casi unas posibilidades infinitas. Y es un sistema que beneficia a todos los actores de la cadena, aunque a veces incomode. El control y la transparencia en un corto plazo y con visiones egoístas, podría decir yo, incomoda. Pero no digo a la larga, sino al medio y al corto plazo ese que estamos viviendo, y lo estamos viviendo en todos los días, que con las nuevas tecnologías el corto plazo yo creo que ha perdido su concepto que teníamos en economía, se ha convertido casi en lo instantáneo. Yo creo que siempre trae cuenta. ¿Por qué? Porque trae cuenta en términos de confianza a ese consumidor final que es el que absolutamente se necesita y que mejora así la competitividad de los sectores implicados. Resulta un poco complicado o difícil plasmar 25 años de experiencia de trazabilidad en una sola diapositiva, pero voy a hacer una pequeña referencia a lo que
ha estado haciendo, en lo que ha estado trabajando el Grupo Traxa, indudablemente con proyectos representativos ejecutados para el Ministerio. Aquí se ve claramente una colaboración o un impulso gubernamental que es el que, con su herramienta que somos nosotros, ha puesto en práctica estas cuestiones. El SITRAN, estos acrónimos que se utilizan siempre, es el sistema de trazabilidad animal en España por excelencia. Se trata de un sistema de trazabilidad multiespecie, es decir, no solamente es bovino, es multiespecie. Está en funcionamiento desde los primeros registros en el año 2002, con más de 800.000 explotaciones registradas en España, más de 50 millones de animales y controla más de 20 millones de movimientos anuales, animales anualmente. Tenemos que recordar hechos vividos y recordar, como decía, la gran crisis alimentaria que sufrió en Europa y que se denominó de las vacas locas y que no solamente fue impulso de los gobiernos nacionales, sino también impulso de las instituciones europeas para crear unos sistemas que dieran seguridad alimentaria en Europa y que fue muy expresivo de la necesidad de establecer este tipo de sistemas. El equipo también interviene, nuestro grupo, el equipo de identificación electrónica animal, sirve desde el año 1991 como piedra angular de los sistemas de trazabilidad. Si no hubiera habido eso, hubiera sido muy difícil implantar los otros sistemas. Con una amplia experiencia internacional, en donde hemos colaborado entre distintos países, coordina el Grupo Nacional UNE de Identificación Animal y representa a España ante ISO en estos temas. En el terreno de los productos, el sistema letra Q, yo a veces pregunto por qué los nombres son como son, pero bueno, es lo mismo, lo importante es lo que está dentro, que está puesto en marcha desde el año 2004, controla desde el origen hasta la industria más de 55 millones de litros de leche de vaca al día en España, una producción que para España es importante, tanto económicamente como socialmente por los territorios en los que se desarrolla, 274.500 litros de oveja diariamente y 215.500 litros en el caso del caprino. En un país como el nuestro, en donde se consumen muchos productos lácteos y hay mucho queso de leche cruda y, en fin, la trazabilidad es absolutamente imprescindible. El sistema CEXGAN controla la exportación de productos de origen animal a terceros países mediante un sistema telemático de emisión de certificados. Solo durante el año 2017 se trazaron 11.829 movimientos de exportación. El sistema Sirentra original mantuvo un registro de todos los transportes de animales vivos dentro de nuestro país, controlando cargamento, vehículos y conductores. Y por último, y no menos importante, el sistema Sandach de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano traza el destino final de todos los subproductos de este tipo generados en nuestro país. También aquello tuvo que ver con la crisis alimentaria a la que me refería. En el terreno agrícola, porque no solamente se trazan en el terreno animal, en el terreno agrícola está el CEXBEC, homólogo del sistema CEXGAN, que traza la exportación a terceros países de todos aquellos de productos de origen agrícola. Hubo un caso hace tiempo de pepinos infectados que nos achacaban a nosotros. Gracias a este sistema se pudo saber que aquellos pepinos que causaron una crisis no habían salido de España. Y después el Sitaol, para nosotros muy importante, que aunque está en sus primeras fases, se encargará de la trazabilidad de un bien tan precioso como el aceite de oliva. Quien tiene recuerdos en España también recuerda una crisis muy importante con pérdida de vidas humanas y muchos problemas por aceites adulterados. En el entorno de la pesca se realiza la trazabilidad de todos sus productos. Y también hace poco pues, hubo un problema y en 48 horas se sabía dónde estaba el producto contaminado y qué medidas había que tomar con respecto a la explotación que lo había adulterado. Pero nosotros no nos paramos ahí como grupo responsable y que quiere ser la herramienta más afinada, y en materia de I+D+I, de innovación, de movimiento, el que en este mundo actual
no se mueve o se para, se muere, ¿no? Porque el mundo va muy deprisa. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Faunide, que es la identificación y trazabilidad de especies ornamentales y cinegéticas. En España la casa es importante. Es un proyecto muy innovador que por primera vez estudia nuevos sistemas electrónicos de identificación y control de especies destinadas fundamentalmente a la caza. Nuevamente, no solo es que haya mucha afición y sea importante, es un sector importante desde el punto de vista económico para España y para muchos territorios rurales españoles. El ACUIE, que es una identificación electrónica de especies acuícolas, fundamental para analizar el éxito de los programas de repoblación. El Biomet, proyecto diseñado para realizar calificaciones morfológicas del ganado en base a sistemas de análisis biométrico de imágenes 3D, seguimos adelantando con la tecnología, y el SIA, actualmente en ejecución, que estudia las aplicaciones de nuevas tecnologías de lectura y escritura para dispositivos de identificación animal basados en la nueva norma ISO 14223 de dispositivos avanzados. En terreno internacional, Traxa ha colaborado con México, ha trabajado en estrecha colaboración con varias entidades del Gobierno mexicano para sentar las bases para la creación del Sistema Nacional de Trazabilidad Ganadera, proyecto en el que a mí está aquí la embajadora me gustaría seguir con él, con Azerbaiyán, con un proyecto europeo que nos asignó la Comisión, un proyecto de hermanamiento con esa república por una duración de 3 años para el diseño del Sistema Nacional de Identificación Animal y Registro de Explotaciones. Y en este momento estamos trabajando también con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y con la Unión Europea en Mali, un proyecto muy interesante en una zona con muchos problemas sociales y de seguridad y deprimida para el desarrollo del sector del anacardo. El futuro, en este campo en el que estamos hablando, aunque es incierto, se vislumbra lleno de posibilidades. Yo, y después de la definición de Eduardo Serra, me declaro directamente optimista. Hay que ser optimista en esta vida y pensar que se puede progresar y seguir adelante. La innovación con base en las nuevas tecnologías, el Big Data, el aprovechamiento de recursos son algunos de los retos cercanos para alcanzar a un mercado global y para que este mercado o la sociedad mundial progrese y todos podamos vivir mejor. Y en este contexto los países en vías de desarrollo y los países en desarrollo también es algo que no podemos olvidar y que tenemos que trabajar juntos para que las transferencias de tecnología sean buenas para todos. En fin, en resumen, yo termino porque creo que es interesante que entremos en el debate. Primero, la trazabilidad no es una opción, es la herramienta base para cualquier cadena de producción. Segundo, y eso que quede claro, la mayor virtud de la trazabilidad es su utilidad para todos los actores de la cadena, las autoridades, los productores, los intermediarios, la industria y el consumidor. La trazabilidad es la única garantía de seguridad de la cadena. Es el camino hacia la producción sostenible y al fin del despilfarro, muy importante. Se sigue requiriendo inversión en innovación. El incremento de las tecnologías ayuda a reducir el error humano. Y por último, las nuevas tecnologías en este campo, como en tantos otros, prometen un futuro aún más prometedor. La realidad aumentada, la realidad virtual, la ultra alta frecuencia, en fin, todos estos adelantos que no quiero definir porque en el momento en que los defina o los enumere me voy a quedar obsoleta porque la realidad adelanta cualquier cosa que pensamos. Muchas gracias. Muy bien, yo me voy a sentar y voy a dar la palabra a los dos ponentes que nos acompañan. En primer lugar, Tabaré Aguirre, ingeniero agrónomo, empresario agrícola y ganadero y durante 8 años ministro de Agricultura en su país, Uruguay, o sea que nos puede dar el punto de vista sobre esta cuestión desde luego
varias posiciones. Muy bien. Tabaré. Buenos días. Muchas gracias. Me voy a permitir hablar desde aquí. En primer lugar, algunas referencias para quienes no conozcan un poco lo que es nuestro país. 4 datos. El Uruguay es un país de 3 millones de habitantes y 12 millones de vacas. En segundo lugar, es un país de 3 millones de habitantes que produce alimentos para 30 millones de habitantes. Es un país en el cual el 75% de su exportación de bienes son bienes agropecuarios o agroindustriales y el 25% de esa exportación es el sector cárnico. Y a pesar de ser un pequeño país en términos territoriales, explica el 5% del comercio mundial de carnes vacunas. 15 minutos resulta un apretado tiempo para tratar de dar una visión holística de este proceso. Voy a hablar unos minutos de nuestra historia, algunos minutos de nuestro presente, pero voy a destinar los últimos 2 minutos a hablar de lo que entendemos como el futuro de las herramientas digitales en los procesos de producción agroalimentaria en términos de productividad y de competitividad. El Uruguay, las vacas nos acompañan hace mucho tiempo. Cuando ese rincón de la América del Sur era reportado por los geógrafos de la corona española como clasificado como tierra sin ningún provecho, porque el objetivo de la colonización estaba en recursos naturales, ya sean minerales o forestales en otras latitudes, ese rincón del Río de la Plata estaba despoblado, tenía muy baja población indígena y no tenía las que en ese momento se consideraban riquezas. Hasta que en 1611 un criollo paraguayo introduce en el Río de la Plata las primeras 78 vacas y 4 toros. En 1611 en el territorio de la Banda Oriental no había absolutamente nada. Esa línea del tiempo que termina en la presentación de hoy tiene 100 años después la fundación de la ciudad de Montevideo, un poco en esa discusión geopolítica de dominio entre Portugal y España. Los portugueses fundaron la colonia de Sacramento en 1680, 40 años después España responde con la fundación de Montevideo y el segundo acto administrativo del Cabildo de Montevideo fue crear un sistema de registro de marcas para el ganado, porque el ganado era la única riqueza que había en esa región. Es la época en la cual el Uruguay transitaba por lo que yo llamo la era del cuero. La economía del Uruguay se basó en esos primeros 100 años en el cuero, después en el cebo, después en los primeros saladeros. En 1830 nace el Uruguay como un país independiente y observen ustedes que en su escudo hay un vacuno. Cosa curiosa, porque no simbolizaba la producción de carne, sino el trabajo, pero la vaca nos ha acompañado durante todo ese proceso. En 1875 se crea un registro de marcas obligatorio en el Uruguay. Viene la etapa de la industria frigorífica, el primer barco frigorífico, hasta que en 1967, en una época donde hubo una cantidad de innovaciones institucionales en el Uruguay, producto de una época muy fermental en la cual nuestro querido Enrique Iglesias participó, la famosa CIDE, se crea un instituto que es el Instituto Nacional de Carnes, que es una institución de carácter público-privado que lleva ya 50 años discutiendo entre sector privado, ganadero, sector privado industrial y sector público, la definición de las políticas de carne. En ese proceso se van desarrollando, sobre la base de lo que ya existía, sanidad y sistema de identificación de ganaderos, una serie de bienes públicos desarrollados en función de la iniciativa nacional y muchas veces como respuesta a las exigencias de los países compradores. Recuerden ustedes que el 75% de la carne que Uruguay vende la vende a distintos países del mundo. Como consecuencia de esos análisis se crea en el año 1973 el registro de propiedades. Lo que Elvira decía se creó en el 2002, en España.
en 1973, obligatoriamente todos los predios ganaderos tienen que tener un registro y una posición georreferenciada y que se complementa con el registro de marcas, hasta que en el año 2002 tenemos una crisis, en el año 2001 tenemos una crisis sanitaria provocada por la fiebre aftosa, y en el año 2002 tenemos una crisis financiera contagiada por la región, y Uruguay toma la decisión de construir confianza en una de sus cadenas productivas más importantes, que es la de la carne, y se define crear un sistema de trazabilidad, que es el único ejemplo que conozco yo en el mundo donde la trazabilidad es a nivel de campo, pero también es a nivel industrial, y están vinculadas en forma obligatoria. Es decir, los procesos industriales tienen que responder a normas que son comunes a todas las industrias. La trazabilidad, como se definía recientemente por Elvira, en Uruguay establece que el animal en los 6 meses en que nace lleva una caravana, y se registran absolutamente todos los movimientos. La trazabilidad es una caravana electrónica en una oreja y una caravana visual en la siguiente. Están desarrollados todos los dispositivos electrónicos para registrar. Acá hay una articulación público-privada muy fuerte. Hay un registro oficial de operadores de trazabilidad, que son los interlocutores entre el productor ganadero y el servicio de control oficial. Cada movimiento, ya sea movimiento con cambio de propiedad o sin cambio de propiedad, o un movimiento de ganado desde la finca al abasto, al lugar donde se realiza la faena, tiene que tener una certificación que puede ser privada si solamente sanitaria, y si va a faena tiene que tener una certificación oficial. Todo esto sería imposible sin un sistema de trazabilidad individual. Es decir, quedan registrados en esta lógica absolutamente todos los datos. Cada animal tiene un número que es irrepetible, donde queda establecido en su cédula de identidad cuál es su sexo, cuál es su fecha aproximada de nacimiento, con la precisión de 2 meses, cuál es su raza, en qué lugar o en qué establecimiento nació, a qué otro lugar se trasladó, en qué establecimiento fue faenado y con qué animales estuvo en contacto a lo largo de su vida. De tal forma de que el Sistema Nacional de Información Ganadera dialoga permanentemente con el Sistema Nacional de Información Sanitaria. Voy a poner simplemente un ejemplo. Cuando se realiza un control sanitario de rutina, de muestreo, y se identifica que un animal resulta positivo a algún tipo de enfermedad, por ejemplo, a la brucelosis bovina, que es una enfermedad de muy poca prevalencia en el Uruguay, pero que todavía existe, y que nos importa mucho porque la brucelosis es una zoonosis. Cuando la muestra de sangre en el frigorífico da positivo a ese animal, automáticamente esa muestra de sangre se confirma en los laboratorios del Ministerio, y si se confirma como positiva, en 10 segundos el sistema dialoga y automáticamente quedan interdictos todos los establecimientos que en ese momento tengan algún animal que a lo largo de su vida haya estado en contacto con el animal que dio positivo en el frigorífico. Por lo tanto, es una herramienta de enorme potencia para realizar la vigilancia epidemiológica. Podría dar los mismos ejemplos en materia de inocuidad alimentaria, pero creo que los detalles de este tipo de ejemplos lo vamos a tener en el taller de mañana. Decía que además tenemos un sistema electrónico de información a lo largo del proceso industrial. Hay 7 puntos fijos a lo largo de la industria de la carne donde queda registrada la información. Ese sistema es único, no es opcional para la industria, sino que tiene que adherir al sistema oficial que está gestionado por esta institución público-privada que es el Instituto Nacional de Carnes y que está financiado con una contribución de $1 por animal. Por lo tanto, garantías para el poder público desde el punto de vista fiscal y comercial, transparencia y manejo de la información. Yo como productor ganadero entro con mi teléfono a los resultados de la faena de mi ganado de la mañana de hoy y puedo saber exactamente cuál fue el rendimiento y las características de cada una de las reses. Mejora la gestión, nos da garantías en sanidad e inocuidad
transmite confianza al consumidor, que en definitiva es el elemento central. Es decir, acá debemos pensar que en definitiva el valor agregado que este tipo de procesos pueda dar podrá ser valorado por el consumidor en la medida que pueda empoderarse de esa información. Nosotros pensamos que hay una parte del planeta que tiene una economía emergente con una demanda de alimentos que requiere calidad, y por eso de acá para adelante las presentaciones, además de en castellano y en inglés, están en chino, porque en realidad la demanda de muchos consumidores chinos no solamente es cuantitativa, sino que es cualitativa, porque ellos dudan o desconfían de sus propios procesos en materia de inocuidad. En ese sentido, una trazabilidad integral del campo a la industria nos permite construir confianza y presentar nuestros atributos: producción de carne a cielo abierto, con razas británicas, libres de hormonas, libres de antibióticos en la alimentación, con una alimentación pastoril, pero con una trazabilidad obligatoria, le da al sistema de trazabilidad el elemento de comunicación y de construcción de confianza que es importante en términos de construcción de competitividad. Nuestro futuro, o lo que me gusta llamar nuestro compromiso. El Uruguay es un país que todavía tiene el 65% de su superficie basada en pastizales naturales. Esas ventajas comparativas naturales no han impedido que construyamos ventajas competitivas, pero sin perder de vista, como decía Enrique, sin perder de vista en dónde radica nuestra ventaja. Y no quedarnos con ese complejo de que no podemos ser un país desarrollado a partir de nuestras ventajas comparativas, no quedarnos con el trauma de no poder superar lo que llaman los economistas la trampa de los ingresos medios, simplemente dotando de valor agregado a nuestra producción. El Uruguay se ha transformado también en un país de servicios. No vayan a creer ustedes que el Uruguay es solamente un país que vende alimentos. Ha desarrollado servicios desde los turísticos hasta los financieros, servicios logísticos, pero sigue siendo su producción agroalimentaria una de sus grandes potencialidades. La demanda del mundo nos obliga a pasar a una complementación entre la agricultura cerealera moderna en rotación con la producción ganadera. Uno de los dramas de la humanidad está en la extensión, o radica en la extensión de la frontera agrícola hacia ecosistemas no sostenibles. Uruguay es el único país del mundo que ha regulado el uso de sus suelos en función de la capacidad agroecológica de los mismos, a partir de una cartografía detallada. Y lo ha hecho también con herramientas digitales. No hay un solo proceso de papel en la autorización de uso de los suelos en el Uruguay. Pero la combinación de una agricultura moderna, en términos, cuando hablo de agricultura me estoy refiriendo a cultivos, de una producción de cultivos moderna en rotación con pastizales, es lo que le da sostenibilidad a la agricultura. La sostenibilidad de la agricultura del Uruguay radica en la rotación con las pasturas que utiliza el ganado, de tal forma que competitividad en agricultura granaria y eficiencia en producción ganadera van de la mano. Hasta ahí el presente. Yo diría es la primera etapa del desarrollo de la trazabilidad en el Uruguay. Ha sido sin duda desarrollado como un bien público. Creo que esta es una característica diferencial. Que haya sido desarrollado como un bien público garantiza que el 75% de los ganaderos del Uruguay, que son ganaderos familiares, puedan acceder a los mercados más exigentes sin tener diferencias. Ha permitido ser la base de una política sanitaria y de inocuidad, y nos ha permitido posicionarnos diferencialmente a nuestros competidores en los distintos mercados. Pero se abre todo un camino en materia de comercio electrónico. Es decir, poder incorporar en un código QR de una caja de carnes envasadas en Uruguay que va con destino a China o Alemania o Estados Unidos, toda la información del establecimiento donde se produjo, es una herramienta de comercialización muy poderosa.
En la noche de ayer, en la cena y en la introducción de hoy, se habló de la desconfianza. La desconfianza es un proceso que está muy asociado a una generación joven que cree en lo que ve en su celular. La generación de los millennials. Y eso es una amenaza, pero también es una oportunidad. La información trazada se transforma en una herramienta de llegada a un consumidor exigente y que cree en lo que puede ver en su teléfono inteligente. Esta tecnología de la informática y la comunicación, que han sido emblemáticas en Uruguay en el tema de la carne, porque además han sido de carácter disruptivo, hay un antes y después de la trazabilidad, nos abren otras posibilidades que tienen que ver con el manejo de información integrada hasta para los procesos de selección genómica, es decir, la mejora genética de nuestros animales a partir de la información que surge de tener identificados los 2.300.000 cuadriles que son faenados en la industria del Uruguay, pueden tener una información objetiva que, como se sabe de qué animal genéticamente salió ese cuadril, nos permite avanzar rápidamente en lo que en genética se llama la interacción genotipo-ambiente. Pero también la trazabilidad ganadera ha sido el trampolín, y quiero terminar con esto, para la construcción de lo que llamamos el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Me presentaban como un ministro que estuvo 8 años en el cargo, es una cosa rara. El promedio de los ministros de Agricultura del Uruguay es 1 año y 2 meses en la historia. Por lo tanto, a mí no me queda la excusa de que no hice las cosas porque no tuve tiempo. Si no las hice es porque no fui capaz. Pero alguna de las cosas que intentamos hacer fue esto, que el Uruguay sea un país que, además de tener trazadas sus vacas, tenga registrados y trazados todos los procesos agrícolas que están en interacción con su producción agroalimentaria. Es la construcción de un sistema de información y soporte para la toma de decisiones de carácter público, pero al mismo tiempo una plataforma de información que pueda ser utilizada por el sector privado para el desarrollo de competitividad y apoyo a la productividad. Desde la generación de seguros contra sequía como índices paramétricos a la utilización de la información del uso de los suelos o de las pasturas asociado a un producto que termina certificándose. El incremento de la demanda de alimentos del mundo, hablábamos de mañana con Enrique, es cuantitativo, pero es fundamentalmente cualitativo. Es decir, al mismo tiempo que aumenta la demanda de alimentos porque aumenta la población en el mundo, también aumenta el consumo de energía, también sufrimos los efectos del cambio climático, también tratamos de sobrevivir a las pérdidas de biodiversidad. Enfrentamos el desafío del corrimiento de las fronteras agrícolas hacia regiones que en otra época eran los pulmones del planeta. Por lo tanto, los consumidores exigentes, que generalmente son los que tienen mayor poder adquisitivo, son los más responsables, son los más cuestionadores, son los más críticos, empiezan a reclamar lo que nosotros llamamos el valor agregado ambiental, que también es un valor agregado. Las piedras angulares del valor agregado ambiental para la agroecología del Uruguay tienen 4 pilares. La biodiversidad agrícola. Uruguay se transformó en un país forestal, pero protegió por ley sus bosques nativos. Uruguay es un país donde llueve mucho, pero en forma muy irregular, y nos queda el desarrollo de las políticas de riego. Hemos avanzado como pocos en el mundo en materia de conservación de suelos y somos uno de los 5 países que en el marco del Acuerdo de París hemos comprometido nuestra reducción de emisiones, ya termino, nuestra reducción de emisiones definida por gas y por rubro de la economía, de tal forma que la huella de carbono de nuestros sistemas productivos, la huella hídrica de nuestros sistemas productivos y la huella en términos de biodiversidad de nuestros sistemas productivos deben transformarse en un valor agregado ambiental. La trazabilidad es un instrumento esencial para que eso sea posible y sobre todo para que esa información sea confiable. El Uruguay deberá definir sistemas de información como bienes públicos con el objetivo de
visualizarse en el mundo como, yo diría, el campeón de las dietas saludables y sostenibles. Nunca vamos a ganar el partido en términos de cantidad. Nuestra apuesta tiene que ser necesariamente en la calidad. Y es ahí donde el Uruguay Natural, que es la marca país, se carga de contenido. Y el Uruguay Natural se toca con el Uruguay Digital. Porque en la sociedad del siglo XXI, todos estos procesos requieren ser validados mediante la información. Hoy empieza el Mundial y termina. Probablemente nos crucemos. La línea del tiempo de la carne, que termina en el 2018 con el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, no nos debe impedir ver nuestra línea del tiempo del fútbol. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, 12 millones de vacas, pero 4 campeonatos mundiales y 4 cuartos puestos lugares, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Estamos bien en la producción de alimentos. Fuimos cuartos cuando ustedes salieron campeones. Tuvimos el mejor jugador de ese campeonato y ustedes disfrutan todos los fines de semana de algunos uruguayos que les envidiamos que jueguen aquí. Este es el plantel de Uruguay. No creo que salgamos campeones. Lo que sí estamos convencidos, y por eso dice el equipo que nos une, estamos convencidos de que Uruguay tiene que apostar a jugar con un equipo equilibrado. Tiene que tener una buena defensa, tiene que tratar de dominar la pelota y si puede, tiene que tratar de hacer algún gol. La trazabilidad es un instrumento que nos debería ayudar en esa táctica. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Me pasé mal. Muchas gracias Disculpas. por tu exposición tan interesante. A continuación, Otón Reynoso, el doctor Otón Reynoso, médico veterinario zootecnicista, investigador y profesor universitario y con muchas responsabilidades en el campo que hoy nos ocupa. Gracias, Elvira. Otón. Muchísimas gracias. Voy a permitir pasar y hacer uso del micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes, días, tengan todos ustedes y en principio quisiera yo agradecer mucho la invitación que ha hecho el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad para poder estar aquí con ustedes y compartir un poco y hablar un poco sobre la experiencia en trazabilidad que tiene el Gobierno de México. Antes de proseguir quisiera yo hacer un reconocimiento, no solo a los miembros de este panel, sino también hacer mención a quien honor merece. El esfuerzo que ha realizado México no ha sido un esfuerzo aislado o sin tomar en cuenta la experiencia internacional. Y aquí yo quiero agradecer ampliamente, aprovechando la presencia del ministro Tabaré, del gobierno uruguayo, quien ha venido acompañando el proceso de trazabilidad en México, pero de igual manera reconocer el esfuerzo y el acompañamiento del Instituto Levache de Francia y lógicamente a Traxa, quien ha venido colaborando con nosotros en la implementación de este gran proyecto nacional. Para hablar un poco del proyecto de trazabilidad animal y de identificación animal en México, es muy importante tomar en cuenta que el gobierno mexicano ha tenido presente dos conceptos muy importantes que son la materia de trabajo de este consejo. Estos conceptos de productividad y competitividad que para todos y cada uno de ustedes puede ser de uso común en su lenguaje, también es muy importante para los gobiernos y en el caso de México no es la excepción. Consideramos estos dos conceptos como catapultas para impulsar el desarrollo nacional y en este caso a través de estos proyectos, a través de los proyectos de trazabilidad y de identificación animal, los cuales consideramos estratégicos para el sector agropecuario de México. México, desde el año de 2015, en mayo del 2015, publicó en su ley la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad
de la economía nacional. Esta ley ha sido, y como fue comentado el día de ayer por don Ángel Gurría, dentro de un concepto de estas reformas estructurales que el gobierno federal ha implementado en México. Estos proyectos de trazabilidad y de identificación animal, sin que pretenda yo dar una explicación tan exacta como la ha hecho el doctor Tabaré, son proyectos que sí han sido significativos y han tenido un alto impacto en el gobierno de México en el sector agropecuario. Otro concepto importante que ha sido motivo de esta reunión es el concepto de innovación, el cual, desde mi perspectiva, representa ser el espacio y el proceso social que engloba los recursos de empresas y los recursos más innovadores de la sociedad. La innovación cumple un papel importante para alentar el crecimiento de la productividad y necesario para maximizar los beneficios de la integración de México en la economía global. Estos conceptos han sido el marco de acción en el cual el gobierno mexicano, a través de una política pública, dio origen a los trabajos que se emprendieron respecto a la identificación animal y la trazabilidad. Con esto, estos sistemas vienen conformando la estructura básica que permite la planeación de este sector, importante sector en México. Como datos de referencia, ustedes conocen bien, México tiene una población de aproximadamente 120 millones de habitantes y tiene un inventario ganadero de bovinos exclusivamente de cerca de 36 millones de cabezas, más los inventarios asociados a las especies de ovinos, caprinos, colmenas, equinos, que siguen siendo un recurso agropecuario importante. De igual manera, México representa ser el 6º país productor de carne del mundo, que son características que hacen del sector pecuario mexicano un recurso muy importante para el desarrollo nacional. ¿Por qué el gobierno de México le ha apostado a estos proyectos? Independientemente de las exigencias mundiales que el mercado tiene, para México estos proyectos representan ser estratégicos, dado que le permiten, entre otros, el primer punto es el resguardo de la salud y sanidad del hato nacional. Este inventario ganadero necesita ser protegido sanitariamente. Aquí se ha mencionado los eventos catastróficos que han venido a suscitarse en las últimas décadas, referente al ejemplo de las vacas locas, que prácticamente devastó el patrimonio ganadero de algunos países europeos, motivo por el cual estos proyectos de trazabilidad han tenido una gran importancia recientemente. Este aspecto de resguardo de salud y sanidad del hato nacional es quizás el motor que empuja estos proyectos nacionales en México. De igual manera, estos proyectos de identificación y trazabilidad son, como ya está mencionado aquí, herramientas indispensables para la promoción de la inocuidad y sanidad agroalimentaria de todo el sector agropecuario en México. Aquí se ha mencionado que confianza es una palabra clave en los mercados actualmente. México lo que pretende es no solamente generar confianza, sino también generar y promover la toma de responsabilidad en sus procesos productivos en el sector pecuario. Otro gran aspecto importante asociado a la trazabilidad es el apoyo a los mercados nacionales e internacionales. Actualmente prácticamente todos los países han incrementado sus requisitos para poder comercializar productos agropecuarios. Trazabilidad probablemente sea uno de los más relevantes actualmente. El comercial,
el comerciar productos de América a Europa, reconociendo que Europa, en términos generales, la Comunidad Europea tiene uno de los sistemas de trazabilidad más avanzados y quizás más exigentes. Para México representa todo un desafío poder incorporar o tener acceso a estos mercados. Ustedes conocen que el mercado norteamericano para el caso de México también es muy importante. Nosotros exportamos cerca de 1,5 millones de cabezas anualmente a los Estados Unidos y eso representan recursos muy importantes para el sector pecuario en México. Lógicamente, como ya lo ha mencionado Elvira, como el ministro Tabaré, esta generación de información de todo el sector requiere ser digitalizada y se convierte en un proceso, en una información que sirve y tiene muchísimas utilidades. Esto viene y permite, de alguna manera, conocer las características y la estructura del hato nacional y de la ganadería en particular. Esto nos permite conocer cuántos son, dónde están, qué infraestructura tenemos, qué localización tenemos, de dónde a dónde se mueven. Toda esta información nos permite, entre otras cosas, apoyar la generación de políticas públicas y la toma de decisiones que impactan este sector. Todas esas características, entre otras muchas, han sido las razones por las cuales el Gobierno de México ha priorizado en el sector pecuario la innovación tecnológica aplicada a este sector. Esta información masiva de datos que actualmente genera el sector pecuario, para dar la garantía a la cual se refería el ministro Tabaré, garantía que tiene que ser auditada y generalmente todos los mercados así lo piden. No solamente es tener la certificación del país, sino que requiere ser verificada por los países compradores. Toda esta información que se captura, que se procesa y que se utiliza en la toma de decisiones requiere ser manejada eficientemente. Para eso las innovaciones digitales son el recurso que México ha utilizado para poder hacer acopio de todo este recurso. Creo que para México, si no hubiésemos tenido la oportunidad de incorporar estas nuevas tecnologías, estos proyectos estarían todavía en sus principios. Actualmente el proyecto de trazabilidad y de identificación, les puedo comentar que ahorita hay cerca de 70 millones de aretes identificadores colocados en el ganado. Esto en un esfuerzo de los pasados 8 años. Y actualmente y recientemente, prácticamente, en este mes de junio está por salir emitido oficialmente el Sistema Nacional de Trazabilidad. Es un Sistema Nacional de Trazabilidad transversal en su diseño original, que incluye las especies bovinas, ovinas, caprinas, colmenas, pero también los recursos agrícolas, los recursos pesqueros y los recursos acuícolas. Hoy por hoy, el gobierno mexicano ha dado prioridad a la identificación y trazabilidad del sector ganadero bovino, seguramente por las implicaciones económicas que esto tiene y también porque el sector ganadero representa prácticamente uno de los sectores, un área del sector agropecuario que tiene una relevancia especial. Este esfuerzo realizado por el Gobierno de México no pudo haber sido posible si solo hubiera sido a través de un decreto. El establecer este proyecto en México ha sido posible por la participación comprometida de todos los eslabones del sector, asociados al sector. Entre ellos destaco al sector, a las autoridades, en especial a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos y a la SAGARPA, es un nombre largo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
y a sus oficinas, unidades administrativas como es el SENASICA, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Pero también el sector pecuario industrial, compuesto por cerca de 300 rastros TIF, más un tanto más de rastros municipales que integran la cadena industrial de procesamiento de carne en México. También ha sido importante la participación de todas estas organizaciones de productores y profesionales que han coadyuvado para que este esfuerzo gubernamental se materialice. Lógicamente, el apoyo incondicional para el sector pecuario asociado a la participación de la Confederación Nacional Ganadera, organización mexicana, que integra a más de 2,000 asociaciones locales a nivel nacional. Esto ha permitido conjuntar los recursos humanos, la infraestructura de atención que este tipo de proyectos ha demandado para México. Y como pilares de este gran esfuerzo, cosa que ha sido evolutiva, ha ido creciendo y desarrollándose con el tiempo, conjuntamente con la ganancia de experiencia que el mismo Estado mexicano ha tenido en el proceso. Actualmente contamos con 3 grandes sistemas informáticos. Uno es el Padrón Ganadero Nacional, que es el registro individual de todas y cada una de las unidades de producción que existen en México. No solamente el registrar dónde está o a qué actividad se dedica, sino contamos con una información a detalle de dónde está, qué hace, a qué actividad se realiza, qué infraestructura tiene, el tamaño de la explotación, el uso del suelo, sus recursos naturales y recursos hidráulicos. Esta información nos permite tener una visión muy clara de cuáles son las características del sector pecuario en México. De igual manera tenemos un SINIGA, que es el Sistema Nacional de Identificación Individualizado de Ganado. Este sistema nos ha permitido identificar individualmente a cada uno de los movientes bovinos existentes en México. Como decía hace unos momentos, México cuenta con un inventario ganadero de bovinos de cerca de 35 millones de cabezas, de las cuales en un esfuerzo de 5 años, con todos los vaivenes económicos que hemos tenido, tenemos ahorita cerca de un 80% del ganado bovino identificado, con toda la información a la que el ministro Tabaré se ha referido, entre ellos la raza, el sexo, su ubicación, la fecha de nacimiento, y todo este sistema nos ha permitido integrar un tercer sistema que es el REMO, que es el Registro Electrónico de la Movilización de Ganado. Este sistema nos permite registrar cada una de las movilizaciones que este ganado tiene en su vida productiva. Estos 3 en su conjunto nos permiten identificar 5 preguntas básicas que respecto a la trazabilidad animal nos interesan. Es dónde nace el animal, dónde está actualmente, en dónde ha estado en su vida productiva, con qué otros animales convivió con fines sanitarios y dónde causó baja, ya sea por muerte en campo, por procesamiento en centros de sacrificio o exportación. Lógicamente, todo este volumen de información, como dice el recuadro de la derecha, todos esos procesos de negocios en la cadena de valor descansan en las incorporaciones de las nuevas tecnologías digitales que aportan una mayor eficiencia y efectividad en la gestión, promoviendo la comunicación, transparencia y coordinación entre sectores de México. Este es un esquema súper simplificado del Esquema Nacional de Trazabilidad. En el recuadro amarillo tenemos lo que es la certificación del origen, el registro de todas las unidades de producción, y también tenemos la identificación individual de estos animales, la cual se realiza como estándar, creo, internacional, antes de los 6 meses de edad de estos animales. De ahí en adelante, el tener control de todas las movilizaciones y todos los cambios de ubicación de este ganado
así como su baja, son muy importantes en lo que nosotros conocemos como la trazabilidad animal. Sin embargo, también hay un proceso complementario de la trazabilidad industrial en el cual participan toda la industria asociada a este sector, entre ellos el procesamiento, la comercialización y la distribución de estos productos es muy importante. Esto con el único objetivo de dar las garantías a ese público consumidor y a esos mercados nacionales e internacionales. Repito, estamos en un esfuerzo de construir o de tomar responsabilidad de nuestros actos y en un proceso de construir confianza a los consumidores y a nuestros mercados. Y entre algunos impactos, probablemente los he repetido en el transcurso de la plática, pero el principio es el reforzamiento en controles sanitarios y cumplimiento de la certificación de mercados nacionales e internacionales. Son aspectos que consideramos base de nuestro sistema, pero también existen los respaldos para la apertura de nuevos mercados, la caracterización de la estructura e infraestructura del sector, el reforzamiento en la inocuidad y seguridad del sector, apoyo al desarrollo de políticas públicas, la gestión y administración de programas, el control de la movilización interna, sacrificio y explotación, una mejor coordinación entre el sector público y privado, y remato con lo quizás lo más importante conceptualmente, que es la promoción de la toma de responsabilidades y una generación de confianza. Esta confianza para el consumidor y nuestros mercados. Yo me he reservado una gran parte de esta información porque entiendo que el día de mañana tendremos la oportunidad de entrar en muchos detalles. Y antes que nada, antes de despedirme, pues agradezco su atención y estaría dispuesto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, ministro, profesor. Es una pena, pero me han dado el tiempo como si estuviéramos en un partido de fútbol 3 veces. Vamos con la mañana un poco ocupada. Yo creo que las exposiciones se ha dejado claro, para quien no sea experto, la importancia de estos sistemas, no solo para la mejora de las sociedades en las que se implantan, también para la transparencia, también para la confianza. Y mañana va a haber un seminario práctico, técnico, que yo creo que también va a ser muy interesante, sobre todo porque se van a poder intercambiar experiencias en una de las empresas del grupo que se llama Traxatec, que fue la que trabajó con México. Muchas gracias a todos y, bueno, esto continúa. Gracias. Y efectivamente esto continúa siendo un receso de 10 minutos. Los invito a tomar un café. Y les recuerdo que aquellos que se quieren inscribir en las mesas temáticas del día de mañana, incluyendo obviamente trazabilidad, los que no lo han hecho lo pueden hacer conmigo en cualquier momento.